años, sin alergias a medicamentos conocidas, exfumador con una dosis acumulada de 40 paquetes años y también exenol abstinente desde el 2018, sin otros hábitos tóxicos actualmente e independiente. Entre antecedentes patológicos consta varios factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, dislipémico, diabético, además de una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva que se diagnosticó a finales del 2019 con una fiebre preservada, extraciclos ventriculares frecuentes y una claudicación intermitente que va en tratamiento con aspirina. Consta de esta medicación habitual para toda la patología que tiene de base, y este paciente ingresa a finales del año pasado en el Hospital Sagrat Cor por clínica de síncopes de repetición, aproximadamente de 8 a 10, según refiere su hijo, y disnea de mínimos esfuerzos, que finalmente en Sagrat Cor fue orientado todo como una insuficiencia cardíaca derecha debut, y al alta, una vez estable hemodinámicamente y respiratoriamente, se remitió a nuestro centro para el estudio de la probable hipertensión pulmonar. Entonces, aportaba varias pruebas, entre ellas un ecocardiograma que se realizó durante ese ingreso en diciembre del 25, que destacaba lo que ya sabíamos, una fiebre preservada con una hipertrofia sobre todo de predominio septal, pero sobre todo destacaba un ventrículo derecho muy dilatado, hipocinético, una TAPSE de 11, con una probabilidad alta de hipertensión pulmonar con un VRT de 4,4. Se realizó también un angiotac que había ausencia de TEP y también había descartado alteraciones pleuroparenquimatosas, un electrocardiograma con signos de sobrecarga derecha, eje derecho, bloque de rama derechas, ondas T invertidas de V1 a V3 y un funcionalismo completo que destacaba una ultracción obstructiva con un BEMS del 66% y una disminución moderada grave de la capacidad de difusión. Se realiza finalmente el tacterismo derecho diagnóstico el día 19 de febrero en nuestro centro y se diagnostica de una hipertensión pulmonar precapilar con una media de 49, una enclavada de 9, una resistencia de 2.254 dinas, 15 unidades Wood, además de disfunción ventricular con un índice de 1,45, también una presión de aurícula derecha de 16 milímetros de mercurio. Se realizó una prueba vasodilatadora que fue negativa y destacaba una saturación venosa de 48. Con lo cual, con todos estos parámetros, estamos ante una hipertensión arterial pulmonar con criterios de alto riesgo hemodinámico. Se utilizó para clasificar la estratificación con 4 estratos, que como podemos observar en esta imagen, tenemos todos, una clase funcional de 4, una prueba de la marcha que era menor de 165 metros, el paciente caminaba 81, y un ProBNP que era claramente mayor de 1100, era de 13.000. Pero si también utilizábamos la escala de estratos de 3 estratos, que simplemente la diferencia no es que el intermedio no se divide, sino que es bajo, intermedio y alto. Si vamos al nivel hemodinámico, tenemos una presión de aurícula derecha mayor de 14, en el caso de nuestro paciente era de 16, un índice cardíaco menor de 2, en el caso de nuestro paciente era de 1,45, un volumen sistólico indexado menor de 31 y una saturación menor de 60, que en nuestro caso era de 48%. Ante este diagnóstico, ingresa aquí al clínic, ese mismo día se queda ingresado y se inicia doble terapia vasodilatadora, sin embargo, con la intención de iniciar triple terapia. Se inicia macitentan y tadalafilo y se intensifica el tratamiento depletivo con furosemida y espironolactona. Sin embargo, posterior a 24 horas de inicio del tratamiento, quizás un poco menos, empeoramiento respiratorio con edema agudo del pulmón, necesidad de ventilación mecánica no invasiva, que se orienta todo secundario probablemente al macitentan, se retira y se mantiene el tadalafilo, y previo a realizar una ecocardio que objetivaba esta hipocontractilidad del derecho, esta dilatación, rectificación del septo, etc., se inicia el tratamiento con dobutamina y se intensifica el tratamiento depletivo con furosemida, ya que el paciente estaba oliguanúrico en perfusión de furosemida. Con esto se logran balances negativos y mejoría de la función renal, así como también mejoría del ritmo diurético, logrando desescalar de la perfusión de furosemida a bolus, y mejoría también a nivel hemodinámico y respiratorio con disminución de los requerimientos de FiO2. 3 días posterior a iniciar la dobutamina, es decir, en este momento estábamos solo con tadalafilo, se puede iniciar el levoprostenol y paralelamente se comienza a disminuir la dobutamina mientras se titula el levoprostenol. Posterior a 48 horas del inicio del levoprostenol se puede retirar finalmente la dobutamina y un día después se reinicia el macitentan, por lo que el día 26 de febrero finalmente estamos en triple terapia.
Se realizó una monitorización de la ecocardiográfica, en este caso, la ecocardio de previo al inicio de la dobutamina destacaba un TAPS de 12, un ventrículo derecho muy dilatado, hipocontráctil, con sobrecarga, con una cava de 2 centímetros que no colapsaba, mientras que posterior a retirar la dobutamina objetivamos una mejoría del TAPS de 12 a 16, 17, con una vena cava más filiforme y colapsable. Paralelamente se realizaba todo este tratamiento, se hacía el estudio etiológico de la hipertensión arterial pulmonar. Teníamos que a nivel infeccioso el VIH y el esquistosoma fueron negativos, así como también el virus de hepatitis B y C y virus hepatotropos. La autoinmunidad fue negativa, que se pidió sobre todo para descartar esclerosis múltiple, lupus, enfermedad mixta del tejido conectiva, siendo anticuerpos negativos, algunos todavía están pendientes, pero se vieron 2 lesiones incidentales, por así decirlo. Se realizó un TAC torácico porque se quería descartar una enfermedad veno-oclusiva, que es una de las causas del grupo 1, que no lo sugería, pero sí que se vio una lesión quística compleja en el lóbulo inferior derecho, y por otro lado se realizó una ecografía abdominal, que en nuestro caso era para descartar signos indirectos de hipertensión portal, ya que es otra causa del grupo 1, pero no lo objetivó, sin embargo sí que objetivó una lesión quística pancreática de 22 milímetros, ambas pendientes de filiar, tanto la del tórax como la del páncreas, en este momento todavía. En este momento habíamos descartado varias causas del grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar. La última, entonces viéndolo de abajo hacia arriba, ¿no? Podríamos descartar quizás las congénitas y persistentes del recién nacido. La EVOC no es sugestiva al TAC torácico, el esquistosoma era negativo, la hipertensión portal tampoco había signos indirectos por la ecografía, VIH negativo, y enfermedad del tejido conectivo, al menos la autoinmunidad era negativa y tampoco había clínica sugestiva. Quedaría, ¿no?, por claramente terminar de ver las pruebas para ver si todo es negativo y, por último, ya descartar la hereditaria, que sabemos que la más común es la del PMPDR2, pero que esto se hace ya en un segundo tiempo cuando tengamos todo negativo, y si todo esto es negativo, sería idiopática, que es un diagnóstico de exclusión, básicamente. Después de la triple terapia, quizás 24 horas o el mismo día se traslada a la sala, y en la sala comienza a presentar a las 24 horas aproximadamente clínica de desorientación, hemiparesia derecha y deterioro del estado neurológico, por lo que se realizó un TAC craneal que objetivó un hematoma subdural crónico subagudo izquierdo que desplazaba la línea media y hacía efecto masa en las estructuras adyacentes. Se interconsultó con estos hallazgos con neurocirugía, quienes indicaron una intervención quirúrgica urgente. Se realizó una trepanación con drenaje inmediato del hematoma subdural, y posteriormente, el día después, una embolización de la arteria meningia media para evitar recurrencias. Sin embargo, actualmente este paciente está ingresado. ¿Perdón? Hay alguien que tiene el micro, perdón, pensé que me estaban preguntando algo. Sin embargo, este paciente mantiene el hematoma subdural con cierto efecto de línea media, más o menos del mismo tamaño a pesar de las intervenciones. Permanece con una hemiparesia, sobre todo de perineumia crural, y se está tomando levetiracetam porque inicialmente se puso a dosis profilácticas, pero se cree que está haciendo algunas crisis comerciales. Está estable a este nivel, pero sigue ingresado actualmente. Aquí simplemente un resumen desde el momento del diagnóstico. El día del diagnóstico se inicia doble terapia, que se tiene que suspender el macitentan por el edema agudo de pulmón. Posteriormente, con la dobutamina, mejoría clínica que permite iniciar el evoprostenol. Y finalmente, el 26 de febrero, triple terapia con traslado a planta, donde hace este evento neurológico con el hematoma subdural y intervención quirúrgica, y posteriormente embolización de la arteria meningia media, y actualmente todavía ingresado aquí. Este sería el caso clínico, y quería aprovechar este caso clínico para hacer una breve revisión acerca de la hipertensión arterial pulmonar de alto riesgo, pero sobre todo enfocada a nivel de tratamiento, ya que es un tema muy largo, y de los efectos adversos del tratamiento. Entonces, sabemos todos que ante la sospecha de cualquier tipo de hipertensión pulmonar del grupo que creamos, con las pruebas aportadas y el ecocardiograma, tenemos una probabilidad intermedia o alta para realizar un cateterismo derecho o no. El diagnóstico claramente se hace por cateterismo derecho, pero en el caso de la hipertensión arterial pulmonar, es decir, si
sospechamos de un grupo 1, se debe realizar el test de vasorreactividad al momento del diagnóstico. Simplemente esto para objetivar a este momento qué pacientes podrían ser beneficiarios del tratamiento con calcio antagonista y cuáles no. No fui para atrás. Entonces, una vez realizado el diagnóstico con cateterismo derecho, hay que realizar siempre una estratificación de riesgo. Se recomienda el uso del modelo de 4 estratos, ya que este permite diferenciar mejor qué pacientes se beneficiarían de una intervención más agresiva, por ejemplo, los de alto riesgo, con triple terapia inicial con prostanoides endovenosos o subcutáneos, y sobre todo, si vamos a poner una triple terapia, replantearnos el nivel, el riesgo hemorrágico que tiene el paciente y el riesgo-beneficio de la anticoagulación. Si hay síncope o algún riesgo y todo esto que vamos a comentar. Entonces, he traído un estudio que se publicó en el 2022, que básicamente lo que hace es comparar ese modelo de 3 estratos con el de 4 estratos, objetivando que el modelo de 4 estratos, como subdivide el intermedio en intermedio, bajo y alto, podría ser capaz de identificar los cambios pronósticos y más el fenotipo del paciente que se puede beneficiar de una actitud terapéutica más agresiva. Esto, en comparación al de 3 estratos, pudo identificarlo mucho mejor en un 49,2% de los casos. Por lo cual, una vez tenemos el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar y tenemos un test de vasorreactividad negativo, hay que dividir a nuestros pacientes en 2 grandes grupos para ver el tratamiento, ¿no? En pacientes que tienen comorbilidad cardiopulmonar y en pacientes que básicamente no la tienen, porque los que tienen cardiopulmonar, o sea, comorbilidad cardiopulmonar, independientemente del riesgo hemodinámico, hay que iniciar una monoterapia, preferiblemente inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Mientras que los pacientes que no tienen comorbilidades cardiopulmonares, sí que va a depender del riesgo hemodinámico qué tratamiento le vamos a dar, básicamente porque si es un bajo o un intermedio, comenzamos con doble terapia, y si es un riesgo alto, tenemos que iniciar con triple terapia con prostanoides endovenosos o subcutáneos. Independientemente de el inicio de terapia que hagamos, ya sea en pacientes sin o con morbilidad cardiopulmonar, esto hay que reevaluarlo, y hay que reevaluarlo con el modelo también de 4 estratos, que básicamente es ProBNP, clase funcional, y prueba de la marcha de 6 minutos. Y el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar es básicamente mantener un riesgo hemodinámico bajo. Si lo mantenemos, o sea, si lo logramos con la medicación que hemos iniciado, mantenemos la medicación, pero sí que no hemos logrado un riesgo hemodinámico bajo, sino que por el contrario tenemos un intermedio bajo, un intermedio alto, hay que escalar, dependiendo si es doble terapia, triple, si es triple terapia, intentar iniciar un cuarto fármaco, dependiendo de si es un selexipag o uno de los inhibidores de la activina, que ya hablaremos de ello. Y hay que tener en cuenta que independientemente en cualquier estrato se puede comenzar a iniciar, o sea, se puede considerar iniciar un inhibidor de la activina como el sotatercept, y que el número máximo de fármacos sería 4. Entonces, quería por eso hacer un breve recordatorio de los fármacos y las vías que están alteradas a nivel de la hipertensión arterial pulmonar y cómo actúan los fármacos. Por un lado, bueno, quiero decir que todos tienen en común tanto la vía de la endotelina, como la vía del óxido nítrico, como la vía de la prostaciclina y de las activinas, es que son moléculas que están de manera inactiva a nivel de las células endoteliales y que claramente necesitan de alguna activación por alguna enzima convertidora, una alerginina, etc. Lo importante es que ellas se van a activar y van a tener su molécula activa que va a ser capaz de actuar en el músculo liso, todas, de diferentes formas, claramente. El de la vía de la endotelina quería hacer como 2 comentarios simplemente. Sabemos que la endotelina, uno, es de los vasoconstrictores más potentes y que dependiendo del receptor que se une en el músculo liso, tiene efecto vasoconstrictor y ya, o dual, vasodilatador o vasoconstrictor, que hay algunos que están no solo en el músculo liso, sino en el endotelio y son capaces de liberar óxido nítrico y dilatar. ¿Por qué es importante esto? Porque hay fármacos que solos inhiben un receptor. Por ejemplo, el ambrisentan solo inhibe el receptor ETA, que inhibe la vasoconstricción, pero no tiene tanto poder vasodilatador, mientras que hay fármacos que inhiben ambos receptores, tanto el ETA como el ETB, por lo tanto, como el bosentan y el macitentan, por lo tanto tienen un efecto más dual. En cuanto a la vía del óxido nítrico, quería destacar que también hay 2 maneras de
de actuar, lo importante en esta vía es la producción del GMP cíclico, ya que el GMP cíclico es lo que causa la vasodilatación y una disminución del remodelado vascular, que es lo que causa aquí el empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, simplemente para tener una idea, el óxido nítrico está inactivo, se activa por la alerquinina y a nivel del músculo hay dos dianas. Está la guanilato ciclasa soluble, que tenemos el riosiguat, que es un análogo de la guanilato ciclasa soluble, que lo que se encarga es de producir mucho GMP cíclico y vasodilatación. Y por otro lado, la fosfodiesterasa 5 se encuentra en mucha cantidad a nivel del músculo liso y entonces no deja que el GMP cíclico actúe porque la inhibe inmediatamente. Por eso otros fármacos serían los que inhiban la fosfodiesterasa 5, así permiten que el GMP cíclico actúe y pueda hacer esta acción de vasodilatación y disminución de la proliferación con disminución del remodelado vascular. El fármaco utilizado en nuestro caso, el tercer fármaco, el levoprostenol, porque estaba en triple terapia, la vía de la prostaciclina se dividen básicamente en análogos de la prostaciclina y análogos del receptor de la prostaciclina. Los análogos de la prostaciclina es el levoprostenol, que lo hemos utilizado, el teprostinil y el hiloprost, y los análogos del receptor sería el Selexipag, que es por vía oral, ¿no? Independientemente, esto es lo que hace, ya sea por una prostaciclina sintética o porque se estimula el receptor, activación de AMP cíclico. Al igual que el AMP cíclico, el GMP cíclico y el AMP cíclico tienen la misma acción: vasodilatar, disminuir la proliferación a nivel del endotelio vascular, y sobre todo hay que tener en cuenta que tanto los fármacos de la vía del óxido nítrico como la de la vía de la prostaciclina, al producir GMP cíclico y AMP cíclico, disminuyen el calcio intracelular. ¿Y por qué esto es importante y estoy dando todo este rollo? Porque esto altera la función plaquetaria, y a pesar de que veamos unas plaquetas completamente normales en la analítica, a nivel cuantitativo, no funcionan bien, básicamente. Por lo cual, si hacemos esta combinación, que solemos hacer en triple terapia, los pacientes claramente tienen más riesgo de sangrado, ¿vale? Igual los de las vías de las activinas, que esto es una vía que el sotatercept es un fármaco más nuevo, pero básicamente, en resumen, las activinas lo que se encargan es de la regulación de esta remodelación, y el sotatercept, ¿qué hace? Se une a la activina y no deja que la activina se una a su receptor en el músculo liso y hacer toda esta desregulación de la remodelación. Es mucho más complejo que eso, no entraré aquí porque puede ser una presentación totalmente completa del sotatercept y ya, pero más o menos estas son todas las vías por las que se actúan los fármacos de la hipertensión. Ahora, repitiendo, simplemente, ya lo he dicho antes, el levoprostenol es un análogo de la prostaciclina, es decir, es una prostaciclina sintética que se une al receptor de la prostaciclina normal, ¿no? Y esto produce AMP cíclico, disminuye el calcio intracelular y, por lo tanto, altera la función plaquetaria, inhibiendo su agregación. Las indicaciones, lo hemos comentado antes, básicamente un alto riesgo, una clase funcional 4, una disfunción ventricular derecha y aquellos pacientes que estén en doble terapia o sean refractarios a terapia oral. La guía de dosificación del levoprostenol, la dosis inicial es 2 nanogramos kilogramo minuto, claramente esto personalizado según el peso del paciente, y se puede titular hasta 25-40 nanogramos kilogramo minutos. El problema del levoprostenol es que tiene una vida media muy corta, de 2 a 6 minutos, por lo cual requiere una perfusión continua por un catéter venoso central y una monitorización bastante estricta. Y como tenemos un catéter central, claramente las complicaciones suelen ser infecciones asociadas al catéter, etc. Además de que si no está muy bien monitorizado y nos descuidamos por cualquier cosa y se interrumpe el levoprostenol, hay un riesgo crítico por su interrupción abrupta que puede ser mortal, básicamente. Los modos de administración también lo sabemos: endovenoso subcutáneo, y todo esto tiene que estar monitorizado por un tipo de hipertensión pulmonar para la titulación de esto, monitorizando los efectos adversos, ¿vale? Simplemente quise traer esta diapositiva en donde no voy a entrar mucho, pero es que el levoprostenol, ya en un estudio del 1996, comenzó a ser como un tratamiento de referencia para la hipertensión arterial pulmonar avanzada, ¿vale? De alto riesgo. Aquí lo que pasa es que compararon con tratamiento convencional, que en ese momento no era ni mono, ni biterapia, ni nada, era tratamiento con digoxina, tratamiento diurético, etc. Y claramente el grupo de levoprostenol tuvo una mortalidad menor que el grupo control. Pero es que incluso en el 2025 el levoprostenol sigue siendo el fármaco que tiene mayor
O sea, es el fármaco superior en cuanto a la supervivencia, pero no solo en la supervivencia, sino también a nivel hemodinámico, mejora el test de la marcha, mejora la presión pulmonar de la aurícula. Exacto. Y el índice cardíaco. En cuanto a los efectos adversos, tenemos algunos comunes y también los más graves. Entre los más comunes, cefalea, rubor facial, náuseas, vómitos, pero también los más graves a nivel hemodinámico, hipotensión, insuficiencia cardíaca con gasto elevado, el riesgo hemorrágico y también, como lo he comentado antes, el riesgo a partir del sistema, ya sea por una infección del catéter o porque si se ocluye el sistema por cualquier causa puede ser bastante peligroso. Las contraindicaciones, la hipersensibilidad al fármaco, una insuficiencia cardíaca congestiva sobre todo, ¿no? Que tenga mucho predominio izquierdo, y si ha hecho un edema pulmonar en la titulación del fármaco, muy probablemente no se debería utilizar de manera crónica. Hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas relevantes con los anticoagulantes, los AINES y los antiagregantes, ya que aumentan el sangrado, el riesgo de sangrado, así como también los niveles transitorios de digoxina. Hay que realizar digoxinamia en pacientes que están en tratamiento con digoxina, ya que puede elevar la digoxina transitoriamente. Hipotensión, por lo que he comentado antes, más otros vasodilatadores que se potencian la hipotensión y puede disminuir la eficacia en un tratamiento trombótico. Simplemente el vial, comentar que es de 1,5, que debe protegerse de la luz, no debe congelarse, y al momento del embarazo hay datos bastante limitados y solo se tiene que utilizar este fármaco si básicamente no hay alternativas. Las lactancias debería interrumpir la lactancia. Y para terminar un poco acerca de la sesión, quería comentar que, bueno, como ya sabéis todos, históricamente la hipertensión arterial pulmonar, al menos la idiopática, estaba recomendada la anticoagulación a todos, ¿no? Sistemática. Sin embargo, en algunos estudios nuevos ya hay que individualizar esto a cada paciente. No quedaba claro nunca si realmente aumentaba la supervivencia a las asociadas al tejido conectivo. Lo que sí que es seguro es que de 312 pacientes, 10% presentaron sangrados durante la hospitalización y solo el 3% presentaron eventos trombóticos cuando no tenían otra causa de efecto protrombótico, ¿no? De estos 10 que sangraron, el 75% estaban en tratamiento con anticoagulación por otra causa, una FA, por ejemplo, o anticoagulación profiláctica. Por lo cual, yo creo que, bueno, todos sabemos que las recomendaciones actuales es realmente riesgo-beneficio. No hay algo totalmente escrito, pero sí que hay un perfil de alta vulnerabilidad, que son los pacientes que ya van anticoagulados por otras causas, ya sea por una hipertensión pulmonar, por una enfermedad tromboembólica venosa, por una fibrilación auricular, que usen antagonistas de la vitamina K, como acenocumarol, warfarina. La unión, como dije, de los del óxido nítrico y los de la vía de la fluoxaciclina también hacen que tengan más riesgo de sangrado, así como los inhibidores de la activina, como el sotatercept. Así que simplemente la recomendación es recordar que hay que individualizarla, que hay que monitorizar estrictamente los tiempos de coagulación y hacer un riesgo-beneficio, básicamente, ¿no? Un balance. Ya, ahora sí, para terminar la sesión, simplemente comentar que el síncope es un signo de alarma de mal pronóstico que muchas veces está presente en el 8% de los casos al momento del diagnóstico, y que si no tenemos diagnóstico, lo que nos quiere lo que nos tiene que traducir es que tenemos que hacer un diagnóstico inmediato, y si ya tenemos un diagnóstico y estamos en tratamiento, tenemos que tener en cuenta que seguramente hay que escalar, ¿no? Entonces, sabemos que es un signo de mal pronóstico porque básicamente está relacionado al bajo gasto, una disfunción ventricular derecha muy grave y que es definitorio de empeoramiento clínico y alta mortalidad. Para concluir, lo que hemos dicho, básicamente toda persona con hipertensión arterial pulmonar, o que sospechemos al menos, al momento del diagnóstico se tiene que realizar una estratificación de riesgo. Actualmente se prefiere la de 4 estratos, ya que nos permite diferenciar un poco mejor el riesgo intermedio. También el seguimiento se tiene que hacer con la de 4 estratos. Si el paciente es de alto riesgo, triple terapia es la indicación, con un prostanoide endovenoso o subcutáneo. El levotiraxol sigue siendo a lo largo de los años el único agente con evidencia firme en aumento de la supervivencia, sobre todo en pacientes críticos, y que el síncope en adultos claramente es un signo de mal pronóstico y que hay que apurarse, básicamente. La anticoagulación rutinaria tiene que reevaluarse
o sea, si hay un paciente que ha tenido síncopes previamente, ¿no? Por el alto riesgo hemorrágico. Y la regla de oro es nunca suspender el ibuprofenol de manera brusca, ya que puede hacer un riesgo de rebote fatal de la hipertensión arterial pulmonar. Por último, como dato, se puede utilizar el ibuprofenol en la diálisis si la heparina no está contraindicada, pero tiene mayor riesgo de coagulación del circuito. Gracias. Muy bien. Muy bien. Preguntas, dudas en el público. Muy bien, eso. Gracias, Jorge. Público, preguntas, dudas. Ya tengo la grabación entonces.